Sobrevolamos una ciudad en pandemia. Las calles se vaciaron y como fantasmas, pocas personas recorrieron sus arterias para ser testigos de un hechizo. Nuestras ciudades parecen diferentes y podemos preguntarnos cuándo, quiénes y cómo se construyeron los entornos en que vivimos. En ese momento, empieza a aparecer ante nuestros ojos su valor patrimonial, no solo en los edificios más conocidos y emblemáticos, sino también de nuestras casas, barrios, colegios o iglesias. Hoy contaremos esa historia, una que nos pertenece a todas y todos, una que poco nos han contado, la del patrimonio arquitectónico y urbano de nuestra región. El patrimonio cultural es ese conjunto determinado de bienes materiales, intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos y luego resignificados de una época a otra o de una generación a las siguientes. La región del Biobío no es de las regiones con la mayor cantidad de monumentos nacionales, de hecho tiene re pocos monumentos nacionales, y casi todos se concentran acá, en Lota. Nosotros fuimos a ver, en todo este periodo, fuimos a visitar obras que están, por ejemplo, acá, en Concepción, por acá, en Talcahuano, sí. ¿Cachai? En Tomé, en Penco, exacto, en Los Ángeles, por acá, Nacimiento. Y si tú te fijas, la región de alguna manera se fue armando a lo largo de la línea del tren, o sea, se fue densificando a lo largo de la línea del tren. Y de polos de producción industrial. Exactamente. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, que la línea del tren que lleva del norte y del sur confluye aquí en San Rosendo y por eso es un punto central y neurálgico, donde después se va a instalar una celulosa en Laja, al otro lado del río, que va a hacer crecer esa ciudad. O sea, en estricto rigor, el Biobío es la frontera entre lo que nosotros en Chile conocíamos como el territorio mapuche o el Gualmapu y la zona central, que es hasta donde llega el Imperio Español de alguna manera. O sea, se instala esa frontera y es también una frontera geográfica, o sea, no es solo una frontera entre dos imperios, o sea, entre dos naciones, entre comillas, sino que también es una frontera geográfica, de aquí al norte y cultural. De aquí al norte se da la configuración cultural más cercana a la de la hacienda del Valle Central, a la cultura guasa, y además con ese tipo de patrimonio, con ese tipo de arquitectura. Y de aquí al sur, que esta zona en particular es Lafkenche, se da, incluso tiene otra vegetación hacia abajo. Entonces esta es una zona bien particular porque en el fondo es una zona fronteriza en que confluyen dos matrices culturales, pero también dos zonas climáticas distintas. Esta diversidad territorial, este límite territorial ha marcado también la diversidad de patrimonios que tenemos. El desarrollo industrial nos genera un tipo de patrimonio. El urbano, los polos urbanos que se desarrollan también tienen su propio patrimonio. Y además tenemos patrimonios de tipo de los pueblos originarios, también de los fuertes en torno al río. Estos son planos antiguos de Concepción, la segunda mitad del siglo XIX, donde está todavía la zona fundacional en el Valle de la Mocha. Si tú te fijas, donde están dibujadas las construcciones, la densidad constructiva es muy baja. Este Concepción, histórico, tradicional, fundacional, como sabemos, es el que va a desaparecer en gran medida después del terremoto del 39. En esto de la reconstrucción de la ciudad después de los terremotos, también en la forma evidentemente, y es esta idea de que en el centro de la ciudad se tenían que congregar actividades heterogéneas, en el fondo de que hubiese tanto habitación como comercio en la misma manzana, pero también que los grandes liceos y colegios estén en el centro de la ciudad para que eso le dé dinamismo a la ciudad. Y eso de alguna manera también configura una cierta forma de habitar la ciudad, que es parte de nuestra identidad finalmente. Y eso explica también que ejemplos de arquitectura neoclásica ya no tengamos. Estas instancias que generan los terremotos
producen el nacimiento de una primera y segunda modernidad con cada terremoto. Nace la arquitectura moderna como expresión de la ciudad, de la arquitectura y en el fondo de este proceso de reconstrucción. La arquitectura moderna refiere a aquellos edificios y barrios construidos entre las décadas de 1930 y 1970 en la región del Biobío. Esta constituye un lenguaje que se desarrolló en todo el mundo desde inicios del siglo XX, un lenguaje de abstracción geométrica, ausencia de ornamentos o decoraciones consideradas superfluas. A fines de la década del 60 se levantan dos edificios que son bastante particulares por el lugar donde se emplazan y por la composición volumétrica que ambos tienen. El primero de ellos es la remodelación catedral de Roberto Goicolea Infante en sociedad con Luis Soto y Ramón Jofré, que se emplaza entre calle Barros Arana y Rengo, pero además tiene un patio interior que lo vincula con el interior de la manzana y con la parte de atrás de la catedral. Entonces hace la suerte de galería interior que permite recorrer el edificio y atravesarlo desde todas las calles. Es un volumen que toma la esquina bastante horizontal, pero que va en el fondo como encajando distintos cuerpos perpendiculares y paralelepípedos en una composición que va abalconándose, retrayéndose y generando un juego que lo hace bastante lúdico y bastante atractivo. Por otro lado, el edificio del ex INP de Abraham Shapira y Raquel Eskenazi, arquitectos de Santiago que ganan este concurso en 1970, además de otros colaboradores, generan un edificio que en la época se conocía como la tipología placa-torre. En el fondo, dos niveles de placa que se escalan a la continuidad de fachada de la manzana, a las proporciones de la plaza y de la escala peatonal. Y después se retrae un volumen que se eleva y que tiene la forma más característica de la fachada principal del edificio, que todo el mundo reconoce y que todo el mundo encuentra muy singular. Claro, o lo aman o lo odian, pero no pasa desapercibido. A mediados del siglo XX, después de dos grandes terremotos, se reconstruyeron nuestras ciudades, usando nuevas técnicas constructivas, materiales industrializados y un lenguaje plástico más geométrico y abstracto, donde se exploraron nuevas cualidades de los espacios y se privilegia su funcionalidad. A esto hoy le llamamos arquitectura moderna. Concepción está lleno de este tipo de arquitectura. El ejemplo más emblemático es el campus de la Universidad de Concepción, no solo por sus edificios, sino por toda la lógica con que se fueron planificando y reconstruyendo nuestras ciudades. Lo moderno es hoy parte de nuestra cotidianeidad. Lo que hoy pensamos como el viejo Concepción, el viejo Los Ángeles o Talcahuano, esos edificios que desaparecen reemplazados por grandes torres de departamentos. Proceso que se aceleró desde el terremoto del 2010, edificaciones sin mayor identidad, similares a las que podemos encontrar en cualquier parte del país. La modernidad llegó a toda la región. Encontramos ejemplos en cada una de nuestras ciudades, incluso en los edificios más cotidianos, como la Escuela en México de Talcahuano, un regalo del estado de Guerrero, que nos observa con su particular mural Fraternidad de dos pueblos, esos dos infantes diseñados por María Matner, a solo una cuadra de la plaza, en pie desde 1963. Cientos de niñas y niños han corrido por sus pasillos.
o el edificio del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, muy característico por su torre y la pronunciada curva de su frontis, inaugurado a comienzos de los años 50 en la avenida Ricardo Vicuña, que el Plan Regulador de 1960 transformaría en un parque y que hoy es un espacio fundamental para los angelinos. Otro ejemplo es la parroquia del Liceo Alemán del Verbo Divino, empezando sus obras en 1958, siendo terminada recién en 1984, casi 3 décadas después. Arquitectos y constructores exploraron nuevas formas para la arquitectura y su espacio interior, muy distintos a los tradicionales modelos de arquitectura religiosa. Aquí, la estructura del edificio y cubierta crea un manto continuo en su interior que se abre al ingreso de la luz y lo transforma en un espacio innovador. La experimentación de las formas y la luz también son las protagonistas de la parroquia San José de Talcahuano, obra de Gabriela González, Ernesto Vilches y Pedro Tagle. El uso novedoso del hormigón armado en la parroquia genera arcos planos continuos de distintas alturas en torno a una circunferencia central. Esta composición generó muchas críticas de una otrora sociedad conservadora que era impresionada por las nuevas formas de entender la arquitectura religiosa. González fue una de las pioneras de la arquitectura en la región, junto a Luz Sobrino e Inés Frey. Estas se hicieron un espacio en un mundo exclusivamente de hombres, siendo fundamentales para la reconstrucción urbana del Gran Concepción. La inauguración de la gigantesca siderúrgica de Huachipato transformó todo el Gran Concepción, atrayendo a miles de personas, profesionales y obreros, junto a sus familias, muchas de distintas partes del país, lo que obligó a construir barrios completos y contribuyó al crecimiento de las ciudades de Talcahuano y Concepción. Entre los barrios construidos por CAP destaca la Villa Presidente Ríos, que constituye el primer ejemplo de urbanismo moderno en la región, diseñada por los Premios Nacionales de Arquitectura Sergio Larraín y Emilio Duarte entre 1949 y 1951. Fue planificada para recibir 35.000 habitantes bajo el concepto de unidad vecinal. Esta aseguraba que las personas tuvieran cubiertas las necesidades educacionales, sanitarias, de abastecimiento alimenticio y recreación a pocos metros de sus casas, teniendo parques, plazas, espacios deportivos, siendo lugares peatonales por excelencia. La Villa Presidente Ríos fue inspiración para muchas en todo el país. La idea de unidad vecinal también inspiró a la Villa San Pedro, construida por la Corporación de la Vivienda en 1961, en un sector donde ya estaba funcionando la papelera. Para esta fueron contratados Raúl Farrú, Enrique Porte y Roberto Merino, los que planificaron este gran proyecto urbanístico que hoy configura uno de los sectores más característicos del Gran Concepción. La Villa San Pedro en esos momentos se encontraba muy lejos de Concepción, incluso en esa época era parte de la comuna de Coronel. Lamentablemente el proyecto original nunca fue terminado. Faltó por construir un estadio, un centro cívico y otras infraestructuras que le daban mayor autonomía. Hoy,
es el centro de la comuna de San Pedro de La Paz. En los años 60 no era algo nuevo la construcción de barrios obreros, ya que en los 40 la Caja de Habitación Popular hizo la población Lorenzo Arenas, en lo que en la época se consideraba fuera de los límites de la ciudad. La tradición muralística en las fachadas de sus edificios es uno de sus aspectos más reconocibles. Estos reflejan la intensa actividad social, cultural y política desde hace décadas y da individualidad a cada uno de los edificios. A fines de los 50, el arquitecto Osvaldo Cáceres diseñó el mercado Lorenzo Arenas para complementar los servicios que el conjunto urbanístico ofrecía. Hoy, el edificio está muy transformado y para usos distintos al original, que no lo tienen en las mejores condiciones. Esto de girar en torno a una pileta y todos los locatarios alrededor. Por tanto, es el lugar de interacción, de encuentro y permite reconocer desde el centro todos los locatarios. La luz que entra desde arriba, en esta cubierta como plegada, como si fuera un origami. Es bien singular este proyecto, este edificio. Fíjate las columnas que tienen una forma bastante poco habitual y que ayudan a entender la circulación de este espacio. ¿Y quién es el arquitecto de este? Osvaldo Cáceres. Acá uno ve, en el fondo, que el resultado, que el edificio que se levanta, es para la gente que lo va a ocupar. Es pensando en las personas que lo van a ocupar y en las dinámicas que se dan, en este caso, en un mercado, pero justamente desde la perspectiva de los propios locatarios, de los propios trabajadores del mercado. Y también de las personas que van a ir a comprar, en el fondo de la comunidad donde se inserta el... Es un edificio bastante poco convencional. Y por cierto no tiene ningún tipo de tutela patrimonial o protección. Mira, en esta imagen se ve el mercado en funcionamiento. Y hoy lamentablemente ha perdido esta forma de ser utilizado. Todo el contorno está delimitado porque el edificio cambió de uso. De hecho, a este otro lado tiene un servicentro y esta cualidad espacial interior de este espacio central abierto se ha perdido porque hay un muro que divide este cilindro. Y en el fondo todo esto pertenece a bodegas de la Serviteca, a otras cosas, y esto ahora es un centro comunitario. Sí, es una oficina municipal. Es una oficina municipal. Por lo tanto, parte de este espacio ya no se entiende como una circunferencia, sino como medio cilindro. O sea, en el fondo lo que en algún momento pasó de ser un espacio público o de uso público como un mercado comunitario, porque es un mercado de un barrio, no es el mercado de la ciudad, sino un mercado del barrio Lorenzo Arenas. Con el pasar de los años cambia su uso, se deteriora también su estructura y si bien es cierto, es un lugar que podría ser fácilmente restaurado, rehabilitado para volver a sacar a la luz sus valores patrimoniales, sus valores arquitectónicos, espaciales, para volver a albergar esa vida comunitaria que tuvo en algún momento. Porque no hay que olvidar que este es un barrio obrero, un barrio que se construye para trabajadores, trabajadoras, para gente en uno de los márgenes de la ciudad en aquel momento. Tenía este lugar como parte de su equipamiento comunitario y tiene un funcionamiento, o sea, permite un funcionamiento y permite que se genere una vida al interior que es muy significativa y es muy rica y que hoy día lamentablemente no se da, pero se puede recuperar. El perfil, el skyline de esta parte de la ciudad ha cambiado bastante, porque aquí es donde ha crecido más
edificios de departamentos. Claro. Estas son imágenes de principios de los 90, fines de los 80, y nosotros vemos, o sea, si hiciéramos esta misma toma hoy día, veríamos una ciudad muy distinta. Sí, sin duda. Amanecer. El edificio Amanecer, que fue el edificio más alto de Concepción por mucho tiempo. Mucho tiempo. Y el paseo peatonal. En este otro video de Talcahuano, de los años 30, es mucho más patente la transformación que ha tenido la ciudad. Mira. Que es increíble. Sí. Es difícilmente reconocible que se trate de la misma ciudad. Sí. O sea, la poza, Sí. todo el puerto, todo el De centro. hecho, si te fijas, toda esa donde está hoy día el mercado y más allá está la remodelación Blanco, ahí te dice mercado municipal. Ninguna de esas construcciones existen hoy en día. Sí, nada. De hecho, el mismo mercado municipal de Talcahuano hoy día está en absoluto deterioro. Este edificio del 64 cierra un conjunto que el Colegio de la Inmaculada Concepción tenía sobre San Martín y un poco de Colo Colo, un proyecto de 1941 de Jorge Rivera Parga. Sobre este proyecto, que es un proyecto singular y que nos sirve de ejemplo para explicitar el proceso que hablábamos hace un rato de las posibilidades que presenta este tipo de arquitectura en la ciudad para transformarse. Es la ampliación del Colegio Inmaculada Concepción, se encuentra a media cuadra de la Plaza Independencia, fue diseñado por Emilio Duarte y Roberto Goicolea, arquitectos que son premios nacionales de arquitectura y muy buenos ejemplos de arquitectos que instalan en la ciudad esta arquitectura moderna. Es interesante este proyecto en la medida en que demuestra las posibilidades que esta arquitectura nos da para ser flexible al cambio. Y esto que es la parte superior del edificio, que mira, te lo voy a mostrar aquí en los planos. Esto que tú ves aquí, bueno, este es el primer nivel, de donde se puede ver el acceso desde la calle, segundo nivel, tercer nivel, y este era un cuarto nivel, donde se encontraba la sala de música, la sala de danza de las alumnas. Después fue transformado en biblioteca, que son las imágenes de archivo que tenemos aquí, y que tras el terremoto del 2010 desapareció. Y hoy se va a volver a levantar con su diseño original, de modo tal que vuelva a tener esta imagen de los años 60 en que puedes apreciar aquí. Lamentablemente el edificio de Rivera no sufrió la misma suerte y desaparece, lo perdemos. Ya podemos decir en el fondo que este ejemplo muestra que es posible reutilizar los edificios, particularmente los de este periodo histórico de la arquitectura moderna, para nuevos usos. Sin duda. Porque este es un colegio que deja de funcionar como tal en 2018, se lleva a una nueva locación y el edificio queda ahí en el centro de la ciudad. El edificio en restauración del Colegio Inmaculada Concepción fue inaugurado en 1964 y es uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura moderna penquista. Estuvo en funcionamiento por más de 50 años. Sus arquitectos Emilio Duarte y Roberto Goicolea fueron los responsables del Plan Regulador Comunal de Concepción en 1960, cuando Esther Roa Rebolledo era alcaldesa de la ciudad. Plan maestro que fue delineando la imagen urbana de la ciudad. Ellos también están detrás de muchos otros edificios, por ejemplo, el edificio Arauco, el Colegio Charles de Gaulle, la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción,
solo por nombrar algunos. El problema del patrimonio que nosotros vemos acá en la región del Biobío, esencialmente es que, sobre todo el patrimonio no tutelado, es el desconocimiento que se tiene del patrimonio que tenemos acá. El patrimonio no tutelado se define como todo patrimonio cultural que, a pesar de un gran valor reconocido por la ciudadanía, no están siendo protegidos por privados, el Estado o las comunidades. En dicha condición, corren riesgos de daño y deterioro o transformaciones y que terminen por ser irrecuperables. Y son uno de los principales riesgos que comporta en estricto rigor. Y este desconocimiento se debe en buena parte por la misma cotidianidad que tienen los inmuebles patrimoniales, sobre todo los que corresponden al periodo moderno, es decir, a las reconstrucciones que ocurren después de los terremotos de 1939 y de 1960, porque en buena parte es un patrimonio en uso, no es particularmente monumental, de hecho no lo es, y como es un patrimonio en uso, es un patrimonio cotidiano, es algo que toda la gente ve todos los días de su vida, pasan todos los días en micro, en auto, caminando, delante de los edificios, delante de las construcciones, y no les asignan mayor valor que el simplemente ser parte como del paisaje urbano. De hecho, mucha gente ni siquiera se da cuenta que están los edificios, hasta que desaparece uno. De alguna manera leer en su ciudad el paso de la historia por su propia ciudad, como algo que está viviendo, digamos, las marcas, los vestigios, en que yo pueda reconocer la historia del barrio en el que yo me crié, pero también la historia de las luchas sociales que ahí se dieron, de las organizaciones que ahí surgieron, de la vida de mis abuelos, de mis bisabuelos, de los primeros que llegaron, de los que ya se fueron. Es que esas casas corresponden al barrio de los obreros que hicieron que una persona como tú trabajara 8 horas y no 14 horas, y le pagaran en dinero y no en fichas, o que tuviese una silla para sentarse. Cosas mínimas, o que los sindicatos pudiesen legalizarse, por ejemplo. Se la debemos a la gente que creció en esas pequeñas casas de madera. Entonces no es solo la casa, no es la materialidad. En el fondo es la historia social que surge en ese lugar lo que le da valor. Hay muchos factores de riesgo, no solamente la cotidianidad, pero la cotidianidad de alguna manera invisibiliza el patrimonio, que es una especie de crisis de la memoria. Es como una especie de presente perpetuo en el que nosotros habitamos y construimos nuestras vidas sin tener mucha conciencia de que la ciudad es el correlato físico de nuestra propia existencia como sociedad. Es decir, que en las calles, en las plazas, en las esquinas, en los muros, en los edificios, en todo lo que uno ve todos los días, se plasma nuestra existencia como sociedad, históricamente. Y después del terremoto del 39, que echa abajo buena parte de nuestras ciudades, se va a reconstruir no solo la ciudad, sino que Chile va a crear la Corfo de la mano de la Corfo se va a dar impulso a la industrialización del país de la mano del Estado o guiado por la acción estatal. Lo que se termina desarrollando es un Estado que impulsa la industrialización, que a su vez impulsa la urbanización, que atrae población, y el lenguaje en el que todo se construye es el lenguaje de la arquitectura moderna. Y eso le va dando esta imagen urbana a las ciudades, que es lo que consolida al final. Hacia ya la segunda mitad del siglo XX, los años 60-70, está relativamente consolidada una cierta imagen urbana en las ciudades de la región del Biobío. Y esa es la que de alguna manera constituye la identidad arquitectónica y urbana de nuestras ciudades. Eso con la llegada de la dictadura, digamos, van a pasar todas estas transformaciones que van a llevar el destino del país hacia otro lugar. Pero hasta ese momento, cuando había un camino, un modelo de desarrollo que era guiado de alguna manera por el Estado, es en el que se consolida la imagen urbana y en el fondo la identidad de estas ciudades. Y por eso es relevante cuidar, proteger o al menos visibilizar muchos de estos ejemplos que no están tutelados, no son muy conocidos muchas veces, o la gente no conoce su valor. Hoy, mientras se rehabilitan las dependencias del ex Colegio Inmaculada Concepción, viajamos a Lebu a visitar otro ejemplo de reconversión de una antigua área minera reutilizada como parque urbano. El Parque del Carbón fue financiado por el Programa de Parques Urbanos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo después del terremoto del 2010. Su objetivo central era recuperar la identidad minera de la ciudad y rehabilitar los espacios para la ciudadanía.
Inaugurado el 2015, el proyecto no restauró las edificaciones de la antigua planta de lavado de carbón, dejando sus ruinas como testimonio de su pasado. Solo la casa de su dueño, Maximiano Errázuriz Valdivieso, fue restaurada para dar funcionamiento al Museo Minero de Lebu. Es un proyecto bastante singular, primero porque es bien inédito en su tipo. En general, los recintos mineros en Chile no han sido reutilizados como parques. En muchas otras partes del mundo sí, pero en Chile no. De hecho, tenemos grandes ruinas, que incluso algunas son monumento nacional, de sitios industriales. Se entiende por patrimonio industrial a la herencia dejada por la cultura industrial del siglo XIX hasta la década de 1970, sus instalaciones, procesos productivos, formas de organización y de vida que posean algún tipo de valor histórico, tecnológico, simbólico, social o arquitectónico. También la cultura inmaterial ligada a las actividades productivas de carácter industrial. En el caso de Lebu, era muy interesante la planta de lavado de carbón, que además estaba construida en madera, porque la época de oro del carbón de Lebu es a comienzos del siglo XX. Y muchas de esas estructuras quedaron ahí. Siguió produciendo, por cierto, las minas de carbón de Lebu siguieron produciendo, finalmente cerraron, se empezó a deteriorar y era un espacio, de alguna manera un espacio que era aprovechado por la comunidad también para ir a caminar, a pasear, pero estaba en ruinas, tal como ocurre hoy día con las ruinas de Nácar en Lota. Y ante la ausencia de espacios públicos que tienen la mayoría de las ciudades de provincia y muchas partes de Chile, se decide hacer un parque ahí para responder a esa necesidad y se hace un gran espacio público. Pero no se rehabilita propiamente tal la ruina, sino que se genera un parque donde no lo había. Y los restos que quedan de la planta de lavado de carbón quedan como hitos solamente, como pequeñas, como, no sé si llamarlas esculturas, pero como hitos que recuerdan la actividad minera que hay ahí. Lo que se busca de alguna manera es rescatar la identidad minera de la ciudad, no tanto restaurar una arquitectura que no se puede restaurar en realidad. El único edificio que va a quedar en pie es la antigua casa del dueño de la mina, que hoy día funciona como museo. Sí, en la imagen lo podemos ver claramente. Estos edificios, este gran edificio que domina sobre el entorno y las instalaciones en madera, casi como testigo mudo, intacto de lo que alguna vez fue. Claro, y se generan una serie de senderos. Si tú te fijas, también se generan un mobiliario distinto, hitos. Hay unas como especies de perfiles metálicos donde aparecen mineros trabajando, y en el fondo de alguna manera lo que busca, desde el nombre hacia adelante, es justamente poner en valor la identidad minera de este lugar. O sea, así nosotros vamos viendo que existen muchas formas acá mostramos dos, digamos, pero existen muchas formas de aprovechar el patrimonio en beneficio justamente de la comunidad y para preservar la herencia cultural para las futuras generaciones. El litoral del Biobío experimentó desde mediados del siglo XIX una importante expansión económica impulsada por la actividad carbonífera, triguera y ferroviaria, creando numerosas industrias y comercios que transformaron radicalmente los paisajes naturales y urbanos. La red de ferrocarriles se convirtió en las venas por las que circulaban todo tipo de productos, materias primas, ideas y nuevas realidades que fueron alimentando a localidades que crecieron aceleradamente. San Rosendo se ubica en un punto estratégico de la red ferroviaria, donde se unen las líneas del norte, sur y la costa de Concepción, en la unión de los ríos Laja y Biobío, donde se ubicó una gigantesca maestranza ferroviaria.
el pueblo creció al alero de la vida de los trenes, siendo un polo neurálgico para toda la región hasta el desmantelamiento de la red de ferrocarriles después del golpe militar. La retracción económica hizo que pararan las actividades de la maestranza, deteriorándose aceleradamente. Con la desaparición masiva de los trenes, también fueron decayendo las grandes industrias, apagándose las efervescentes ciudades. Sin previo aviso, el 30 de abril de 1979, la fábrica italoamericana de paños de Tomé cerró sus puertas, dejando a 1.500 trabajadoras y trabajadores cesantes. A partir de entonces, una a una, las grandes textiles de la zona quebrarían. Paños Oveja, Paños Bellavista, Paños Concepción y consecutivamente Textil Caupolicán y Paños Bio Bio. La época dorada de la industrialización penquista se fue extinguiendo. También la historia de todas las personas que ahí trabajaron e hicieron sus vidas al ritmo del silbato de las fábricas. En nuestros días, las ruinas de Paños Bio Bio están llenas de fantasmas. Aquí, en el marco de una de estas ventanas, estuvo alguna mujer fumando. Adentro, hombres y mujeres recorriendo las oficinas y galerías de trabajo. Hoy, este inmueble de conservación histórica yace en silencio, junto a los restos de la población Aurora de Chile, en parte demolida por la construcción del puente Chacabuco. Peor suerte tuvo la CCU, la antigua cervecería Keller, fundada en 1874, cuyas deterioradas instalaciones fueron primero vendidas, luego demoliéndolas casi en su totalidad, para construir nuevas instalaciones para usos muy distintos. En contraste, el molino Brañas Mathieu de 1875 resiste porfiadamente a la depredación urbanística, a unos pocos metros de la Ventoteca Marina de Talcahuano. Luego de haber resistido a 3 megaterremotos, el molino espera pacientemente ser protegido por las comunidades que han florecido a su alrededor, siendo el último testigo de la época de oro de la actividad triguera del siglo XIX. En resumen, creo yo que lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, que independiente de la diversidad de tipologías que pueda tener el patrimonio, incluso de la diversidad de lugares, sea en Los Ángeles, en Leu, en Talcahuano, en Tomé, nosotros vemos que hay una gran indefensión del patrimonio en muchos lugares y que se corre demasiado, y su preservación está en riesgo. Bueno, en Concepción pasa lo mismo. La arquitectura moderna, por su cotidianidad, se invisibiliza, está en uso. La gente pasa a diario por sus calles, hace trámite, la vive, pero no la siente. Y esa falta de conciencia de este patrimonio hace que esté en riesgo. Por tanto, si la comunidad no los resignifica, no les da sentido, desde la casa particular hasta en los colegios, los edificios de departamento o la propia municipalidad, no tienen sentido, no tienen una carga significativa para los ciudadanos, se van a terminar perdiendo. Nuestro patrimonio cultural es una parte fundamental de nuestra identidad como comunidad y habitantes de la región del Biobío. Este nos habla a nosotras y nosotros de quiénes hemos sido, cómo somos en la actualidad y qué podemos llegar a ser. Rescatarlo, cuidarlo y preservarlo para el futuro es nuestra tarea, para comprendernos como sociedad y contarles al mundo quiénes somos.
Cuando noten la desaparición de un antiguo edificio, barrio o espacio urbano, recuerden que algo de todas y todos ha desaparecido para siempre con él.